El embalse Turimiquire está sobre el río Neverí, en la serranía del Turimiquire, en la región nororiental de Venezuela. Este embalse se terminó, se puso en operación en 1988. La presa que ustedes ven acá se terminó en 1983 y esta presa ha venido teniendo filtraciones importantes durante los últimos 30 años, donde también se han hecho unas 8 intervenciones importantes. Esto es el motivo principal de nuestra charla del día de hoy. La capacidad a nivel normal del embalse Turimiquire a cota 328.8 metros sobre el nivel del mar, es del orden de los 424 millones de metros cúbicos. Tiene un caudal regulado de 21 metros cúbicos por segundo. El caudal medio también del río Neverí en ese sitio de presa es del orden de los 21 metros cúbicos por segundo. La cota mínima de operación del embalse es de 275 metros sobre el nivel del mar y inmediatamente aguas abajo de la presa, las canalitas, hay una planta de potabilización que está a cota 272 metros sobre el nivel del mar. La capacidad de esta planta es de 15 metros cúbicos por segundo, aunque opera para 4.5 metros cúbicos por segundo. A lo que se estén preguntando por esta diferencia es lo siguiente. Originalmente esa planta se diseñó para tratar toda el agua que salía del Turimiquire y enviar agua por tubería hacia la conurbación Barcelona-Puerto de la Cruz-Guanta y hacer el envío también hacia Cumaná Margarita. Sin embargo, posteriormente no se construyó la tubería entre Clavellinos y Barcelona. Ya vamos a ver cómo se lleva el agua. Y por tanto, y el agua de Turimiquire se trata en otra planta en Barcelona. Y por tanto, esta planta solo trabaja para 4.5 metros cúbicos por segundo. Bueno, así pues la conducción a Barcelona-Puerto de la Cruz se hace de la siguiente forma. Se suelta el agua al río por unos 25 kilómetros. Luego hay una toma que se llama la toma de Caratal, que lleva el agua que saca del río, que viene del embalse de Turimiquire y de la misma cuenca de esa parte del río Neverí, y entra al canal de Caratal, llega a un sitio que se llama Curaguaro o El Rincón, que tiene unos 16 kilómetros de longitud de ese canal y tiene una capacidad del orden de los 4.5 metros cúbicos por segundo. Aunque el canal ha sufrido bastantes daños y requeriría una rehabilitación. Está el túnel de Guamacán, que tiene una longitud de 12.8 kilómetros, un diámetro medio de 3 metros, y tiene una cota de salida, una tankilla a 258 metros sobre el nivel del mar. Este túnel de Guamacán va hacia el norte y es quien va a conducir agua hacia Cumaná Margarita. Hay una conducción superficial desde la salida de Guamacán hasta la costa, bueno, 2 veces a la costa, tanto a la costa cerca de Cumaná como a Araya, que tiene una longitud de 34 kilómetros, un diámetro de 1800 milímetros y tiene una capacidad de orden de los 3.500 litros por segundo con C90, estimado con C90. La conducción submarina Margarita tiene unos 35 kilómetros, 2 tuberías de 960 milímetros y con un estimado de una capacidad de conducción estimada de 1.750 litros por segundo. Aunque se reporta recientemente de 1.600 litros por segundo y hasta menos. Específicamente, las presas, tenemos 2 presas, las presas Las Canalitas y la presa Algarrobo. La presa Las Canalitas es una presa tipo CFRD, Concrete Face Profile Dams, o sea, enrocado con pantalla de concreto.
tiene un alto de 113 metros, tiene una longitud de cresta de 336 metros, un ancho de cresta de 10 metros. La cota de la cresta es 336 metros sobre el nivel del mar. Los taludes agua arriba es 1.41 y aguas abajo 1.5 a 1. O sea, son razonablemente conservadores para una presa de enrocado. El área de la losa es de 52.000 metros cuadrados y el volumen de material de enrocado que llevó la presa está del orden de los 4.5 millones de metros cúbicos. La presa Los Algarrobos, que es el cierre de un abra, inmediatamente al sur de donde está la presa Las Canalitas, es de tipo tierra zonificada, tiene un alto de 76 metros, una longitud de 356 metros, un ancho de cresta de 10 metros, cota de cresta 338. Fíjense que tiene 2 metros más alta que la cota de la cresta, la presa Las Canalitas. Sus taludes son normales, 2.5 a 1, aguas arriba y aguas abajo. El volumen de esta presa es de 3.7 millones de metros cúbicos. Acá vemos una imagen Google del embalse. En un momento dado, vemos acá la presa Las Canalitas que ya describimos, presa de enrocado con pantalla de concreto. Acá vemos el aliviadero. Aquí estaría la descarga de fondo y la descarga de toma de la presa del embalse Turimiquire. Acá está la planta de potabilización. Si vemos por este camino que está acá, por acá está la entrada del túnel de Guamacán. Acá podemos ver la presa Los Algarrobos. O sea que aquí están las obras principales del embalse Turimiquire. Vemos en esta imagen una vista con el embalse vacío de la presa Las Canalitas. Esta es la pantalla de concreto. Aquí vemos la entrada del aliviadero, la entrada del canal rápido del aliviadero, el camino hacia, aquí vemos la torre toma, que es una torre toma bien interesante, tiene 110 metros de altura, es muy esbelta, es una torre toma postenzada, o sea, esto tiene unos cables anclados aquí y esta es una toma postenzada, tiene una capacidad de moverse enorme, es increíble cuando se monta aquí arriba con el embalse vacío, cómo esto se mueve. Vemos aquí una vista con el embalse lleno de la presa de Las Canalitas, el aliviadero funcionando y funcionando la descarga de fondo con una válvula Howell-Bunger para disipación de energía. Aquí una imagen un poco rupestre, si se quiere, de la sección típica de la presa de Las Canalitas. Aquí hay que decir lo siguiente, los documentos como construido de las obras del embalse Turimiquire, principalmente la presa de Las Canalitas, la Torre Toma, etc. Eso fue construido por un consorcio que se llamaba Consorcio Turimiquire, entre la firma venezolana Precomprimido y la firma de California Guy Atkinson. Pero ellos entregaron los documentos, sobre todo muy importantes los documentos de operación de la toma de las descargas de fondo y los documentos de toda la presa, los entregaron en 1983 en el INOS, o en el INOS, sí, en el INOS, en esa época era el INOS todavía, en el INOS. Pues en la biblioteca del INOS creo que no están. Posteriormente, en el año 94, 1994, cuando la rotura, la firma, el consorcio precomprimido, Goy Atkinson, volvió a entregar los documentos al Ministerio del Ambiente, se lo entregaron en sus manos al ministro del Ambiente. Bueno, lamentablemente tampoco están esos documentos hasta donde yo sé. Si alguien sabe, pues bienvenido. No están tampoco los documentos de Turimiquire
en el Ministerio del Ambiente. Pero volvemos a la presa. Bueno, la presa se diseñó de una manera, pero luego el consorcio constructor, pues con la asesoría del ingeniero Barry Cook, que realmente es el padre de este tipo de presas, se decidió hacer una zona común, un enrocado común. Entendemos que el enrocado, y es verdad, es de muy buena calidad, pues la verdad que tiene 30 años ahí sufriendo filtraciones y ahí está un buen enrocado. Y aquí, como se hace en casi todas estas presas, una zona de transición. En este caso ellos llamaron zona 1. ¿Por qué? Porque para apoyar la losa de concreto no se puede apoyar directamente sobre el enrocado, porque imagínense la cantidad de concreto que eso agarraría. Entonces se hace una zona de transición de tamaño mucho más pequeño para apoyar la losa de concreto. Acuérdense que en uno de estos tipos de presas, esa losa en concreto no tiene absolutamente ninguna función estructural. Su única función es ser de elemento impermeable para que el agua simplemente no pase. Ahora bien, una cosa muy importante, en el diseño de la granulometría de esta losa, tiene que hacerse de tal manera que cumpla con los criterios de no migración de Bureau of Reclamation o de muchas otras publicaciones. Es decir, que los tamaños más pequeños de esta losa, cuando se han sometido a presión de agua, etcétera, no viajen, no migren hacia la zona más, más gruesa. Eso es importante y eso es parte de lo que vamos a hablar más adelante. Aquí vemos una imagen de las filtraciones. Creo que esta fue la imagen cuando las filtraciones llegaron a 9.000 litros por segundo. Fíjense la cantidad enorme de filtración que estamos hablando. 9.000 litros por segundo es más de la mitad del agua que llega hoy en día a Caracas y es lo que recibiría una ciudad de los 2 millones de habitantes. Esto es importante señalar, bueno, esta agua está saliendo acá. Esta agua acá tiene unos 30 años atravesando el enrocado de la presa y también parte de los estribos, por lo menos la unión entre los enrocados y el estribo. Esto evidentemente tiene que ir ha estado haciendo algún efecto no positivo sobre este enrocado. Por tanto, es muy importante que se le ponga atención a este asunto, porque esto se puede ir deteriorando cada vez más, se va a ir deteriorando cada vez más, cada vez el problema va a ser más grande y esperemos que no pueda pasar un colapso importante por este problema. Por tanto, este problema hay que atenderlo. Fíjense, este es el historial de reparaciones y de filtraciones del embalse Trumiquire. Estamos hablando de, hasta hoy en día, del orden de los 31 años, 32 años de problemas. El embalse se llena en 1988, como dimos, la presa de las Canalitas se había terminado en el 83, pero la presa de los Algarrobos hubo que concluirla después. Una vez concluida la presa de los Algarrobos y todos los detalles del embalse de Truimiguire, se procede y se termina de llenar en 1988. Pero ya en agosto de 1999, 2 años después, empiezan a aparecer unas filtraciones de 300 litros por segundo por el estribo izquierdo. O sea, se detecta que el problema está en el estribo izquierdo, se hace reparación con arena y arcilla y se logra controlar un poco. Sin embargo, 2 años después, ya en agosto del 94, las filtraciones estaban en el orden de los 2.500 litros por segundo. Se hace una reparación con grava y arena, con una granulometría que recomendó el doctor Barry Cook, y se fue metiendo ese material con tubería, todo esto bajo agua. O sea, se buscó unas balsas que se trajeron que estaban en Guri. Esas balsas se pusieron ahí, se trajo la granulometría con tubería, haciendo un efecto trimming, ¿no? Se metía el agua, se metía el material gravo arenoso y se llegaba a la rotura, la misma succión del agua llamaba el material y se fue llenando
y fíjense que se fue bajando con este material de 2.500 a 670 litros por segundo. Aquí yo quiero hacer un comentario que es el siguiente. Nos tocó vivir de cerca esta reparación y fue lamentable porque la firma que estaba haciendo la reparación, la empresa que estaba haciendo la reparación, que era la misma que había construido la presa, que se ofreció a hacerlo, el consorcio Turín-Miquire, en un momento dijo, bueno, mire, se me acabó el presupuesto, pero necesitamos seguir poniendo material para ver si terminamos el trabajo completo, porque no hemos llenado la oquedad. Bueno, ¿qué pasó? Que el ministerio dijo, no, bueno, no tengo recursos y personalmente oí a gente del ministerio diciendo, no, esa gente lo que quiere es ganarse más dinero, que quiere que le aumenten el contrato. Eso fue lamentable porque, bueno, simplemente hubo que, después de haber traído aquella balsa del Guri, etcétera, pues desmontar todo aquello sin haber terminado el trabajo por no aprobar un incremento de contrato que en este caso, en mi opinión, era totalmente justificado. Seguimos y en agosto del 96, 2 años después, ya las filtraciones están en 3.170 litros por segundo. Hubo una reparación que nos dio la naturaleza porque hubo un derrumbe en el estribo izquierdo y una vez que pasó ese derrumbe que tapó la zona donde estaban los daños en el estribo izquierdo, se bajó la filtración a 1.255 litros por segundo. Pero luego, 3 años después, en el año 99, las filtraciones están en el orden de los 6.500 litros por segundo. Se procede a una reparación con gravedad donde logra bajarse un poco en la filtración, pero no se cierra totalmente. Un año después, en julio del 2000, el Ministerio del Ambiente decide que ya la filtración está en 4.500 litros por segundo, aunque fíjense que había bajado un poco, pero hace una reparación con geomembrana Siemens XR5, una área de 450 metros cuadrados. Eso fíjense que no era un área muy grande, un área de 450 metros cuadrados, hacen la reparación, pero esta reparación, bueno, al final pues no produjo el efecto que se quería. Y ya en septiembre de 2007, o sea, 7 años después, se miden filtraciones del orden de los 9.800 litros por segundo. Eso, por supuesto, crea una tremenda alarma. Y en el mismo año, 2007, en noviembre, se hace una investigación, se sigue teniendo con la filtración de 9.000 litros por segundo, se hace una investigación con sonar, se detectan con bastante precisión roturas en la losa 24, el estribo derecho, a cota 256.4, que ese es el dolor de cabeza principal. Hoy en día sigue siendo. Fíjense, estamos hablando de 2007 y ahorita estamos en el 2021, 14 años después, y esta sigue siendo el problema principal. Y en la losa 9, a cota 270, también se detecta con el sonar que hay concentración de fugas en esos sitios. En julio 2011, perdón, en el 2007, después ya en el 2008, empiezan conversaciones entre Hidroven, el Ministerio del Ambiente y la firma internacional Carpi. ¿Quién es Carpi? Carpi es una firma suiza, pero con operación internacional, que se ha especializado, ha patentado un sistema Carpi de impermeabilización, empresas de concreto, de enrocado con pantalla, etcétera. Es un sistema de impermeabilización mediante geomembranas de PVC y otros elementos. Entonces, el ministerio empieza conversaciones con Carpi y logra un contrato que creo que en el 2008. Carpi hace todo su trabajo, su fabricación de materiales, etcétera, campamentos de vialidad, y empieza a trabajar y ya en julio del 2011 Carpi termina un contrato que se llamó la fase 1 de Carpi. Logran cubrir 10.105 metros cuadrados de losa con membrana Carpi, bajan las filtraciones a 2.217 litros por segundo y eso tiene un costo, tengo entendido, del orden de los 30 millones de dólares. Pero como siguen las filtraciones
y sigue la preocupación del ministerio. Con Carpi se acuerda una fase 2. Logra empezar Carpi su fase 2 y en agosto del 2017, si no me equivoco, se termina esa fase 2, donde se cubrieron 2.818 metros cuadrados de losa y particularmente 93 metros cuadrados en las zonas donde tenemos el problema principal a cota del orden de 260. El costo de esa fase 2 se estima, creo yo, que está en el orden de los 7 millones de dólares. Fíjense, esto es en agosto de 2017. Bueno, pero siguiendo las filtraciones. Fíjense, aquí están 6.000 litros por segundo. Ahorita vamos a explicar la razón. Acá está un plano de construcción de Carpi. Aquí en gris, lo que el trabajo que se hicieron en la fase 1, también se trabajó en esta área, que es la área en este momento que se entiende que es el mayor problema, pero aquí no se llega a colocar totalmente la membrana de Carpi, se pone geotextil, se pone la geogrilla, pero el geocompuesto no está colocado aquí, por lo menos lo que dice este plano. Y lo que está en color más o menos naranja es lo que cubrió la fase 2, esta parte, pero lo más importante, este trabajo que se hizo acá. Aquí vemos en la parte esa que se señaló ahorita, la más pequeña, donde el propio plano de Carpi habla del cráter A, cráter B y cráter C. Esto fíjense que está más o menos entre la cota 258, 92, 259, vamos a llamar que es esta cota que está aquí, y la cota 280. Aquí hay una serie de problemas detectados, hay unos trabajos que se hicieron, Carpi logró frenar las filtraciones, importante, haciendo esta parte del trabajo, pero vamos a ver inmediatamente qué ha pasado. Importante decir, bien importante, todos estos trabajos que se han señalado de reparación de fugas, todos se han hecho bajo agua, ¿ok? Con los niveles de embalse a cota 328 aquí, que es el nivel medio. Aquí tenemos cómo se va moviendo el embalse. Fíjense, aquí está 300, la cota 290, pero vamos a hablar de siempre por encima de 310, cuando parte de las oquedades están en cota 260. O sea que fíjense que estamos hablando de 50 metros por debajo del agua. Y si el embalse está a cota 328, ni se diga, pues, o sea, la carga de agua es importantísima para trabajar bajo agua, es muy, muy complicado. Aquí, entonces, todos esos trabajos se han hecho bajo agua. En este caso, el trabajo entre 2010 y 2011, fíjense, aquí venían las filtraciones, aquí sí, y se hizo un trabajo en el área 1 y lograron bajar las filtraciones. Luego ven aquí es cuando se hace el tratamiento de la zona 263, de los cráteres que están en la zona 263. Fíjense qué importante cómo en ese sitio en particular se hizo el trabajo y se logró bajar la filtración. Que bueno, luego fue recuperándose de la filtración y aquí se termina la geomembrana en el área 5, ¿okay? Y aquí van las filtraciones. Ahora vamos a ver al 2018. Fíjense, esto es interesante. Aquí en azul es el nivel del embalse. El nivel del embalse lo fueron bajando, pero aquí está, mira, aquí está cota 300. Aquí llegamos a cota 300, ¿okay? 301, por lo que sea, pues. Y aquí después se volvió a subir a cota 305. Repetimos, este es el nivel del embalse, pero el nivel del problema está a cota 260, por hablar números redondos. O sea que estamos hablando de más de 40 metros de profundidad de carga de agua. La carga de agua tiene dos problemas, además de la carga de agua, de la presión, es la iluminación. O sea, es oscuro, es bastante oscuro. No se ve, es difícil, muy difícil trabajar. Pero fíjense aquí, entonces, viene bajando el envase, sin embargo, mira, el envase bajando y las filtraciones subiendo, se arrancan los trabajos, aquí estamos en junio del 2018,
bueno, aquí se van estabilizando, se logra bajar y viene aquí, oye, qué bueno, pero de repente se vuelven a subir las filtraciones y fíjense acá, que inclusive el embalse bajando, ¿verdad? Y las filtraciones mantenidas, y aquí claro, el embalse subió un poquito, pero subieron mucho las filtraciones. Se cree que pasó o parte de la explicación de lo que pasó. Fíjense, primero, bueno, para los que no son muy conocedores de esto, acuerden, volvemos a lo mismo. Aquí está el enrocado principal de la presa, que es un enrocado de tamaños grandes, pues, y que se pone en capas de un metro, de un metro de 90 centímetros, de un metro de espesor, o 1,40 m inclusive. Aquí hay un enrocado donde el tamaño máximo está del orden de los 90 centímetros, un tamaño medio de 20 centímetros y un mínimo de 2 centímetros. Este es el enrocado grande del cuerpo de la presa. Aquí tenemos la zona 1, está de transición para el apoyo de la losa, pero zona 1, que tiene tamaño máximo de 18 centímetros, tamaño medio 4 centímetros, mínimo de 0,6 centímetros. Esta zona aquí originalmente tiene 5 metros en este sentido, unos 9 o 10 metros en este sentido. Repetimos, esto es para el apoyo de la losa, pero que tiene que ser diseñada de tal manera que los, los tamaños el material de este, cuando es sometido a presión de agua, no migre entre los vacíos de esto y se creen oquedades. Bueno, se cree pues que ha pasado que sí, que durante todo este proceso de roturas, filtraciones, ha habido migración y hay oquedades bajo la losa. ¿Cuántas oquedades? No se sabe todavía. Eso es parte de lo que se quiere hacer, pero realizarlo muy bien en seco. Pero, ¿qué pasó con la última reparación de Carpi? Bueno, fíjense, imagínense que aquí tenemos una parte de oquedades, pues no necesariamente así. Y aquí está una parte de la losa rota. Se pone la membrana Carpi. Al poner la membrana Carpi que impermeabiliza, que no deja que esta agua siga pasando, por lo menos la misma rata por aquí, y esta agua se sigue drenando hacia abajo, se crea un diferencial de presión entre la carga del embalse y esta presión de acá. Entonces eso presionó más la losa, que no está hecha para soportar estas cargas, y se rompe más la losa. Se rompió también la membrana Carpi, se rompió parte de la junta del plinto por las mismas investigaciones que hizo Carpi, y bueno, ese es el problema que todavía se tiene hoy día. Entonces, ¿dónde está? Bueno, 31 años, 7 reparaciones u 8 reparaciones, como se quieran ver. El costo de reparaciones debe estar en el orden de los 50 millones de dólares. Es importante indicar que el costo de la presa fue del orden de los 100 millones de dólares. O sea que hemos gastado la mitad de lo que costó la presa haciendo reparaciones, pero no hemos logrado eh, realmente terminar con las filtraciones. Entonces, hay un consenso general, tanto de los operadores del embalse en general de los ingenieros, que necesariamente si se quiere terminar este problema, hay que trabajar en seco. Hay que organizarse para bajar el embalse, bajar el nivel del embalse y trabajar en seco. Entonces habría que bajar el nivel del embalse a costa 250, 255, por ahí. Claro, eso es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo porque hay que hacer una cantidad enorme de trabajo para poder bajar el embalse y trabajar en seco, pero hay que prepararse muy bien. Para recordar, el nivel normal del embalse es 328.4, el nivel mínimo 275, la plata de potabilización está 272, las roturas están entre 256 y 270, esas roturas importantes que se ven ahí en los cráteres A, B y C. Y el fondo del río está a 215. Entonces, vamos a ver un poco qué creemos que habría que hacer. Vamos a empezar por acá. Aquí está el embalse de Turimiquiri. Vamos a ver la cosa desde el punto de vista regional para ver si podemos vaciar el embalse Turimiquiri. Este es el sistema de Turimiquiri
que dijimos primero da agua a Barcelona, Puerto La Cruz, pero ya dijimos que el agua se suelta al río y por el canal de Caratal llega allá. O sea, que las filtraciones que van saliendo llegan al río Neverí y parte de ellas se agarran al canal de Caratal. Entonces, por ahí no tenemos problemas con Barcelona, Puerto La Cruz, por lo menos no grandes problemas, porque el Q medio del río Neverí está al orden de los 21 metros cúbicos por segundo, claro, hay los cubos de verano, pero también hay la cuenca que está aquí aguas abajo, y la demanda de Barcelona, Puerto La Cruz está al orden de los 5.000 litros por segundo. Luego, lo que es importante es que esta agua que está acá en Neverí pasa por el túnel de Guamacán, viene por esta tubería que ya describimos, aquí se bifurca en dos, pasa a la península de Araya y llega acá. Este es el sistema Turimiquire. Si trancamos el agua acá, si no tenemos agua acá, entonces tenemos problemas con Cumaná y alrededores, con este pedacito de Araya y principalmente con la isla de Margarita. Pero, como conocemos, pues tenemos una cosa que no está todo mal, que aquí está el embalse Clavillino. El embalse Clavillino inclusive se hizo antes que el embalse Turimiquire. El Turimiquire se puso en funcionamiento en 1988 y Clavillino es 20 años antes, en 1968 se pone Clavillino en funcionamiento. Entonces, este es un embalse, ya vamos a ver sus características, pero que tiene originalmente vendía con esta tubería, de una tubería directo para coche y la otra que iba acá hacia por la Margarita. Adicionalmente, hay que decir que recientemente, hace pocos años, se hizo una tubería adicional, paralela, que se llama la tubería Luisa Cáceres de Arismendi, que es una tubería muy nueva, que también dedicada, entonces se va a dedicar a llevar el agua Margarita y dejar la tubería vieja para otros usos que se habían creado en el camino. Adicionalmente, de acá de Clavillino sale una tubería que se llama el Carupanero, que lleva agua para Carúpano, pero también hay que reconocer que al sur de Carúpano hay dos embalses que tienen agua y están en operación. Pero es importante entonces que tenemos alternativas, parecidas alternativas de que si trancamos Turimiquire podemos, mientras se hacen los trabajos a título contingente, llevar agua a Margarita. Vamos a verlo aquí de una manera rápida. La demanda contingente, o sea, contingente para una demanda para 6 meses, 7 meses, 8 meses, controlada, pues. Que lo que sería lo que suministra los sistemas Turimiquire y Clavillino. Vamos a concentrarnos en Nueva Esparta. En Nueva Esparta estaríamos hablando del orden de los 950 litros por segundo de contingencia. Fíjense, si usamos una dotación de 250 litros persona a día, pues la demanda es mayor, pues estaríamos hablando de los 1.600 litros por segundo para coche Margarita. Pero si usamos 150 litros persona a día como demanda contingente, que por cierto, hay muchos países hoy en día que trabajan con este valor de dotación, ¿ok? Bueno, estaremos hablando de 960 litros por segundo. Por supuesto, para esos periodos habría que hacer las campañas correspondientes en las poblaciones para decir, bueno, mire señores, hay que reparar Turimiquiri, porque eso es como el que le toque una operación. Bueno, señor, o usted se opera y tiene que operarse, hacer su tratamiento y guardar reposo, y hace una cosa programada, o esperamos, no sé, que le dé un infarto o una peritonitis para operarlo de emergencia y el asunto es peor. Si Turimiquire tiene un problema mucho más grave y hay que hacer la reparación de emergencia, sería mucho peor. Entonces hay que hacerlo programado. Aquí tenemos las demandas de Sucre, que son importantes, aparte alrededor de Cumanacoa, que estaríamos hablando de casi 800 litros por segundo, que hay que ver cómo lo vamos a solucionar. La parte de Anzoátegui no hay problema porque ya dijimos que el agua se va a soltar al río Neverí, tal como se hace actualmente. Entonces,
Clavellinos, es bien importante. En Clavellinos hoy en día es un misterio, o sea, uno trata de averiguar un poco más sobre Clavellinos y no hay forma de conseguir información, pero habrá que conseguirla. Pero vamos a ver por los datos de diseño de Clavellinos que aparecen en la revista del Ministerio de Obras Públicas. A nivel normal, cota 296, Clavellinos tiene una capacidad de 131 hectómetros cúbicos y tiene un caudal regulado de 14 metros cúbicos por segundo, o sea que Clavellinos da bastante agua, o sea, sobrada agua para el problema que tenemos. Si no hay el problema, se ha dicho que hay un problema con la válvula de carga de fondo que está botando el agua y por eso el pase Clavellino, que no se había vaciado nunca, se vació hace pocos años. Bueno, hay que averiguar, hay que ver qué es lo que está pasando ahí. La planta de potabilización de Clavellino está a costa 262, fíjense, está 10 metros nada más baja que la planta de potabilización de Turimiquire y tiene una capacidad de 2.000 litros por segundo. Y eso no incluye el Carupanero, o sea que aquí podríamos tener agua suficiente, por lo menos en fuente, para enviar allá. La aducción Luisa Cáceres, que es la que recientemente se concluyó, tiene una longitud de 57 metros, un diámetro de 1370. La conducción submarina, la vieja, pues la que se hizo en 1960, tiene 23 kilómetros con un diámetro de 750, una capacidad estimada de 800 litros por segundo, trabajando con 75, C75 y considerando la cuota de la planta de potabilización de 262. Pero han reportado que no, que esa condición nada más está pasando 450 litros por segundo. Es importante, muy importante, que estas mediciones hay que hacerlas. Hay que hacer mediciones de todas esas tuberías y tener valores medidos. Pero quiero resaltar aquí la conducción submarina de diámetro 1370 tendría una capacidad de 2.360 litros por segundo. Oye, si pudiéramos contar con esa condición, con esa conducción submarina de Luisa Cáceres de Arizmendi, entre Chacopata y Margarita, bueno, sería ideal, porque tendríamos capacidad sobrada para poder trabajar Turimiquire. Aquí estaría esa conducción, aquí, imagínense, podríamos hacer esta tubería que se puede hacer, entiendo que está programada a hacerla, o proyectada a hacerla con tubería de polietileno de alta densidad, PAD. Sería ideal, porque aquí tenemos las tuberías PAD para hacer el tramo hacia la isla de Coche. Esos tubos se compraron y el ministerio tiene propuestas de firmas venezolanas para ejecutar esta tubería. Podría ser, no estoy seguro que también tenga propuestas para hacer el tramo de 1370 milímetros hacia Margarita, pero esta sí estoy seguro que la tienen por una técnica que hoy en día es bastante conocida, que es trabajar con tubos de PAD y con lastres, de tal manera de ir colocando las tuberías en el fondo, y se conoce que esto es un trabajo que se puede hacer muy rápido, por supuesto. Hay que tener los recursos financieros. Entre las fuentes de Margarita que tenemos que analizar con mucho cuidado y revisar para en relación a parar Turimiquiri, a bajar el nivel del embalse de Turimiquiri, por ejemplo, están las desalinizadoras. Esta lista que está acá son desalinizadoras que se hicieron en Margarita entre el año 2017 y 2018, o sea que son plantas nuevas. Aquí hay 29 plantas desalinizadoras que construyó una empresa venezolana, constructora Bampe, en Margarita. Pero tenemos información que esas plantas, imagínense, aquí hay una en Guacuco, una en Guamache, por decir algo, La Galera, Boca del Río, 29 plantas que se construyeron recientemente y no están en operación, porque Hidrocaribe o nadie las ha querido recibir, por supuesto, porque ello implica costos de combustible, costos de personal,
costo de operación y mantenimiento. Pero adicionalmente a estas 29 plantas, muchos de ustedes conocen que hay muchísimas plantas privadas en Margarita. Los hoteles tienen plantas, muchas urbanizadoras tienen urbanizaciones tienen plantas, o sea, hay muchas plantas desalinizadoras en Margarita. Yo hice una estimación del orden de los 50 plantas desalinizadoras en Margarita. Si a esas 50 le ponemos un Q medio de, qué sé yo, de 8 litros por segundo, estaremos hablando de 400 litros por segundo en plantas desalinizadoras. Por supuesto, hay que operarlas. Por supuesto, tiene un costo, pero estamos hablando de un manejo contingente. Si vemos entonces el balance, perdón, los embalses en la isla de Margarita. Todos sabemos que en Margarita hay 3 embalses, San Juan, Guatamara y La Asunción. Probablemente esos embalses están prácticamente abandonados. Pero aquí tengo los datos de diseño de esos embalses. O sea, San Juan 110, Guatamare 100, La Asunción 115. Bueno, vamos a suponer que no sean esos los caudales que se puedan sacar de esos embalses, pero probablemente o valdría la pena con este asunto de Turimiquire revisar esos embalses, rehabilitar lo que se pueda rehabilitar y tratar de aprovechar al máximo posible. Entonces, si hacemos un balance, decimos, bueno, ok, la demanda contingente sería de 950 litros por segundo. Del sistema clavellino, lo más bajo que se ha reportado, entendemos que es 450 litros por segundo, aunque repetimos, hay que medir. Si se calcula con un coeficiente de rugosidad bastante bajo, está al orden de los 800 litros por segundo. Pero, importante, si contáramos con el tramo submarino de la Luisa Cáceres de Arismendi, tendríamos una capacidad de transporte de 2.360 litros por segundo, lo cual sería ideal. Los envases de Margarita, bueno, esto que está acá suman 325. Suponte que no sean 325, que sean 100. Bueno, son 100 litros. Y los pozos de la desalinizadora, aquí tenemos unos 360. Bueno, por cuenta que sean 300. Pero bueno, aparentemente podríamos manejar de manera contingente las demandas de agua de Margarita mientras hacemos el trabajo en Turimiquire. Volviendo a Turimiquire, esta es una curva de área de capacidades, no es la original, habría que buscarla. Esta es de una tesis de la Universidad Católica Andrés Bello. Fíjense que ellos arrancan aquí en 250, bueno, será un poquito más abajo, pero el fondo del envase está a 215. Pero es importante señalar lo siguiente, ciertamente a nivel normal, ok, tenemos una capacidad superior a los 400 millones de metros cúbicos, pero nosotros podemos ir bajando el embalse, repetimos, es bien importante, se va a ir bajando el embalse, mientras se va bajando el embalse, se van haciendo las reparaciones mientras se baja el embalse. Y se van haciendo reparaciones, imagínense, vamos siguiendo mi cursor, vamos haciendo reparaciones, y aquí, ok, ya estamos en el orden de los 100 millones de metros cúbicos de capacidad nada más en base. Bueno, vamos haciendo esas reparaciones. Como las reparaciones importantes se entiende que están entre la cota 260 y 280, bueno, se va haciendo todo hasta que se haya que bajar el embalse, esta parte del embalse, estos 20 metros últimos, estos 20 metros del embalse para hacer las reparaciones, pero si ya todo esto está hecho, este periodo de bajar el embalse, por ejemplo, de 280 a 260, pues será mucho más corto. Será mucho más corto, hay que hacer una programación muy detallada, muy exhaustiva, para que esos trabajos se puedan hacer en tiempo corto. Pero, repetimos, no será fácil, no es un trabajo fácil, pero es un trabajo que se puede estudiar, se puede analizar y se puede hacer para poder hacer las reparaciones en seco. Ok, bajamos el embalse. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí hay una imagen de otra presa en otra parte del mundo que tuvo esa cantidad enorme de daño. Pues se bajó el embalse, se reparó la presa, se reparó todo y se volvió a subir el embalse. Y bueno, se solucionó el problema. Aquí hay esta es una rotura muy importante
aunque esta gorrita que está aquí es venezolana porque es mi gorrita, esto es en otro país de Sudamérica donde se rompió esta losa en un embalse también, en una presa de enrocado con pantalla. Esto es una parte de la rotura, hubo mucho más rotura. Bueno, obviamente se bajó el embalse, se hicieron las reparaciones al concreto, luego se cubrió todo con una membrana Carpi y bueno, ahí está operando el asunto. Y se logró solucionar. O sea que sí se ha hecho trabajos similares en muchas partes del mundo, pero en seco, y se ha logrado bastante éxito. ¿Cómo entonces vamos a reparar? Bueno, como hemos dicho antes, bueno, se rompió esta losa, obviamente no estaría la membrana, hay que quitar la membrana, se va a rellenar las oquedades que quedan. Yo diría que al material, es un material gravo arenoso, que hay que darle carga para que viaje lo más posible llenando oquedades. Previamente habrá que meter algún equipo para que nos ayude a ubicar las distintas oquedades que haya. Habrá que romper parte de la losa, meter material y claro, como el material no va a rellenar todo, bueno, habrá que meter alguna mezcla de concreto bien diseñada de tal manera que no viaje y no migre para rellenar los últimos vacíos entre la zona 1 y la losa, por supuesto dándole una carga que se le puede dar una carga enorme, una carga hidráulica, para que estas mezclas viajen. Una vez que esto se rellene, habrá que, bueno, hacer las reparaciones de losas de concreto o del plinto, que es muy importante, el plinto, y luego habrá que cubrir con una geomembrana, sea Carpi o la que sea, habrá que cubrir con geomembrana, porque sobre todo en la junta de unión plinto-losa, donde probablemente se han perdido las juntas internas, las juntas impermeables, los water stop internos que se han dañado, pues miren, habrá que hacer una reparación bien, dejarla, por supuesto que la junta se tiene que mover y colocar sobre ella alguna geomembrana impermeable que garantice que esas juntas perimetrales, que son el talón de Aquiles de estas presas, no se dañen. Pero sí se puede hacer el trabajo. Aquí mostramos una curva granulométrica del material que habría que colocar para el relleno de las oquedades que estén en la zona 1. Esta granulometría, por cierto, no fue hecha conjuntamente, esta fue recomendada por el doctor Barry Cook cuando hubo los daños, se trabajó en los daños del año 94 que comentamos anteriormente. Entonces, así como para concluir, ¿cuál sería el programa general de trabajo que hay que hacer para tratar de solucionar Turimiquiri, como lo vemos nosotros? Bueno, ok, hay que de todas maneras estudiar con mucho cuidado las demandas contingentes de Barcelona, Puerto La Cruz, Cumaná, Margarita. Hay que hacer un plan para informar a la población de lo que se quiere hacer y por qué vamos a tener este periodo de control del suministro de agua. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Vamos a estudiar las fuentes alternativas para Margarita, Clavellino, lo que pueda dar Clavellino, hacer las mediciones correspondientes y si se puede hacer gestiones para que se haga la tubería submarina de Luis San Cáceres, pues también sería ideal. Si se hace antes sería, oye, una solución muy buena. Pero hay que estudiar los embalses de Margarita y alrededor de Cumaná también, perdón que no lo mencioné antes, porque hay tomas anteriores, hay tomas más antiguas en Cumaná, para ver cómo se rehabilitan. Y hay que ver el tema de desalinizadoras en Margarita, que sabemos que hay muchas y que debemos ponerlas en operación por lo menos para el periodo contingente. Ideal sería que siempre tuvieran una operación para cualquier necesidad puntual que haya. Habría que tener las desalinizadoras a punto. Claro, eso implica vigilancia, eso implica un cierto mantenimiento, bueno, pero eso hay que hacerlo. Luego,
el estudio del vaciado del embalse. Hay que estudiarlo con mucho cuidado, por supuesto, hay que revisar la hidrología, que lamentablemente no hay mucha información, pero pues, se puede hacer unos análisis de hidrología, de cómo se movería o cómo estimamos se movería el embalse durante un año, año y pico que duren todos estos trabajos. Hay que estudiar lo de la rata de vaciado, cómo vaciarlo, tanto por los trabajos como por el asunto de vibración de la obra de toma, que ese es un tema que muchos conocemos, pero hay que tomarlo en cuenta y que está indicado. Hay que hacer los análisis de crecidas así como se hace cualquier desvío de un río de obra hidráulica, hay que hacer los análisis de crecidas para periodos de retorno, qué sé yo, 20, 50 años, y estudiar también el manejo de las descargas. Luego, una vez que tengamos esto y que podamos saber cómo vaciar el embalse y que vaciamos el embalse, habría que empezar a hacer los trabajos de reparación en las canalitas. De la losa de las canalitas, hacer todos los trabajos de reparación, pero aprovechar que estamos bajando el embalse y revisar la torre toma, hacer las reparaciones que haya lugar. Sabemos que hay daños en algunas de las compuertas de las válvulas mariposas que tiene la toma. Habría que aprovechar ese periodo para hacer esa reparación y prepararse bien. Y también hay que hacer una revisión del túnel de Guamacán y aprovechar y hacer las reparaciones que haya que hacer en el túnel de Guamacán. Por eso yo insisto que no se trata nada más de las canalitas, sino del embalse Turimiquiri. Entonces, una vez adelantado esto, pues seguimos con una planificación exhaustiva de los trabajos que se van a hacer previo a empezar a bajar el embalse. Tenemos que trabajar en la vialidad, en los equipos que hay que tener en sitio para hacer los trabajos, en tener un campamento apropiado, tener el recopilado del material que vamos a poner en la zona 1, tener los concretos normales y los concretos especiales que hay que poner, hacer los refuerzos que se puedan necesitar, las juntas que haya que reparar, etcétera, y por supuesto la geomembrana tipo Carpi, tipo otra que sea, pero necesariamente hay que saber que hay que poner geomembrana una vez que se hagan las reparaciones de la losa de concreto. Y siempre tener en cuenta que las reparaciones tenemos que hacerlas mientras vamos vaciando el embalse, o sea, no vamos a esperar a vaciar el embalse para iniciar las reparaciones, sino que se van haciendo las reparaciones de las cotas más altas a las cotas más bajas. Así pues, esta es una visión muy rápida y general de lo que creemos que hay que hacer en el embalse de Turimiquiri. Muchas gracias por su atención y quedamos para sus preguntas.